Bien, en el siguiente ejercicio tenemos una ecuación diferencial, que es la que tenemos aquí. Tenemos que comprobar en primer lugar que no es exacta, después que x por y elevado a n es un factor integrante para algún n y resolverla a continuación. Recordemos entonces que una ecuación diferencial es exacta si es de la forma una expresión en xy diferencial de x, una expresión en xy diferencial de y, tal como tenemos aquí, pero además se cumple que la parcial de esto con respecto a y es igual a la parcial de esto con respecto a x. Sin embargo, en nuestro caso, teniendo en cuenta que m es esto de aquí y n esto de aquí, sus parciales, en el primer caso con respecto a y de m es 2 y en el caso de n es 3 menos 8x partido y, con lo cual no coinciden y por tanto deducimos o llegamos a la conclusión de que la ecuación diferencial no es exacta, con lo cual demostramos la primera parte del ejercicio que nos pedía. Entonces, a continuación vamos a encontrar o ver que mu es un factor integrante. Para ello tendremos que ver que al multiplicar por la ecuación diferencial obtenemos una ecuación diferencial ya sí exacta. Entonces, pues multiplicamos por el factor integrante, que en este caso es x por y elevado a n, y entonces, bueno, aquí este paréntesis deberíamos ponerlo al final, ya que x y elevado a n multiplica a toda la ecuación diferencial y aplicando la propiedad distributiva, pues el factor integrante multiplicaría a ambos sumandos y tendríamos esta expresión de aquí, donde ahora esto sería nuestro m de xy y esto sería nuestro n de xy. Ahora hacemos la parcial de m y obtenemos la expresión que aquí aparece. Haciendo lo mismo con respecto de n con respecto a x, obtenemos la parcial. Estas dos parciales, si queremos que sea exacta, deben ser iguales, esas dos expresiones, como digo. Entonces, igualando las expresiones que aparecen en esos dos recuadros, obtenemos la igualdad, la expresión que aquí se puede apreciar. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues, por ejemplo, si sacamos factor común y en esta expresión y elevado a n-1 en ambos miembros, si sacamos factor común y suponiendo que y es distinto de 0, podemos simplificar y nos queda esta igualdad que aquí tenemos, donde en definitiva lo que tenemos es una igualdad entre dos polinomios en x y. Para ser iguales, los coeficientes tienen que ser iguales, ya que las partes literales coinciden. Por lo tanto, obtenemos, igualando esos dos coeficientes, donde la parte literal es igual, por lo tanto los coeficientes también deberán ser iguales, obtenemos esa igualdad y análogamente otra igualdad igualando los otros dos coeficientes. En ambos casos se obtiene despejando que n es igual a 2. En ambos casos se obtiene que n es igual a 2 y por tanto el factor integrante sería x por y elevado a 2, xy cuadrado. Así es que hemos encontrado el factor integrante y la n en concreto, que es factor integrante. Por tanto, multiplicando nos quedaría la ecuación diferencial, que ya sí sería exacta, porque así hemos buscado ese factor integrante para que sea exacta, pues sería la ecuación diferencial que ahí aparece. Y la vamos a resolver como una ecuación diferencial exacta, siguiendo el método que se sigue generalmente para esas ecuaciones diferenciales. Primero integramos con respecto a x m y por tanto tendríamos que integrar esa expresión, con lo cual integrando un polinomio, considerando la y constante, obtenemos esta expresión de aquí, la y constante, la y cuadrado constante, ahí debe aparecer un y cuadrado y más una constante en y,
más una constante en y, porque la función es en dos variables. Así es que ya tenemos el valor, ya sabemos cuál es la función, y además sabemos que n es la parcial de la función con respecto a y, y por tanto, como sabemos que n es esto y sabemos que es la parcial de esto con respecto a y, pues igualamos esas dos expresiones y de ahí obtenemos, simplificando, se nos simplifica todo, se nos anula todo, que la derivada de la función c es 0, con lo cual la función c es una constante. Y ya tenemos, en definitiva, sustituyendo la c por su valor, cuál es la función. Y una vez que tenemos la función, pues la solución sería precisamente esto que aquí tenemos. Esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial, que es lo que nos pedía el ejercicio.